La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. Y también en Chimbote está Radio Santo Domingo, en Arequipa está Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras con carisma dominico. Esta es la red Sodomco. A la red Sodomco se une otra red de radios amigas como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, ADM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Con todas estas radios ya estamos listos, aparte de las plataformas móviles, aparte del Facebook donde usted nos puede ver y el YouTube también donde usted nos puede ver en vivo y en directo y ya queda ahí colgado todos los programas están así. Bien, voy a saludar a Rosa María Palacios que ya nos espera con la mención de esta mañana y con todo el análisis a 4 días de las elecciones. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú y en el mundo. Empezamos como siempre con la mención de la Universidad Católica. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y de posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o cursos posgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy día vamos a tener nuestros dos últimos invitados. Vamos a estar con la doctora Pilar Mendoza, ella va con el número 6 de Somos Perú, y también con el señor Luis Alberto Tarola, Partido Nacionalista. Él va a la segunda vicepresidencia y al Congreso con el número 5. Con esto terminamos nuestro ciclo de entrevistas a candidatos al Congreso y candidatos presidenciales. El jueves y viernes vamos a hacer un balance con todos ustedes para que vean que realmente Abel ha trabajado muy duro en estos 2 meses para llevar una oferta plural, la más amplia que hemos podido, y hemos tratado de difundir estas entrevistas además en nuestra web, en las redes sociales en las cuales está Radio Santa Rosa y en las mías también. Hemos difundido muchos de estas entrevistas y por supuesto la audiencia de Radio Santa Rosa nos ha ayudado mucho a difundir buena parte de las cosas que hacemos aquí en la mañana. Así que muy agradecidos a ustedes por ayudarnos a través de las redes sociales, de que más gente conozca a los candidatos presidenciales y a los candidatos a las vicepresidencias y a los pocos que hemos podido entrevistar al Congreso, porque ustedes imaginarán que el espacio es limitado. Mañana vamos a hacer un poco de análisis político y el viernes educación electoral, que es lo que corresponde para terminar este ciclo. La próxima semana, por supuesto, estaremos en los resultados de las elecciones y en la segunda vuelta, pero tendremos que regresar a cubrir algunos temas que hemos dejado en algunos casos abandonados. Por ejemplo, la agenda legislativa de este Congreso, que sigue dando sorpresas, o aspectos sociales que no hemos cubierto, aun cuando seguimos hablando, por supuesto, de la pandemia.
Y la pandemia se mete en la campaña con fuerza, con dos iniciativas que he visto en las últimas 24 horas, Abel, y que vale la pena preguntar. Una iniciativa sugiere que el voto no tenga multa en esta oportunidad, basado simplemente en el hecho de que por la pandemia, muchas personas que no necesariamente están con COVID o cuidando a alguien con COVID, tienen miedo. Y es un miedo razonable, es un miedo de personas que se han cuidado muchísimo, que no han salido de su casa en todo el verano, que han hecho sus cuarentenas estrictamente y que sienten que en los próximos meses podrían estar vacunadas y que en la puerta del horno no se les va a quemar el palo, ¿no? Entonces, ir a votar, si bien importante, relevante, no debería ser, el hecho de no ir a votar no debería tener una multa de 88, 44 o 22 soles, dependiendo de dónde vive usted. Los distritos pobres tienen una multa de 22 soles. Usted dirá, eso no es mucho, pero para una persona pobre, 22 soles es probablemente la comida del día, ¿no? Entonces, sí es significativo. 44 distritos de ingresos medios y 88 distritos de ingresos altos. Si usted es miembro de mesa, por supuesto, las tasas son mucho más altas. Entonces, el punto acá central es, ¿debería ser obligatorio el voto? Muchos creen en el Perú que ese es un debate inmenso que todavía tiene que darse y que no se ha dado. Tradicionalmente se descartó. Y se descartó cuando hubo un buen debate en la Asamblea Constituyente de 1979. ¿Y se descartó por qué? Porque en esa época, en 1978-79, el partido aprista era un partido que tenía una enorme militancia y era un partido muy organizado. Los demás partidos temían que solo los apristas fueran a votar y que por lo tanto ellos ganaran las elecciones. Un temor francamente absurdo, pero eso fue lo que justificó que el voto fuera obligatorio. De otro lado, hay que decir también que la experiencia chilena ha hecho que el voto voluntario sea bastante controvertido. Y les explico, en Chile el voto era obligatorio igual que nosotros, pero en las últimas elecciones, cuando Piñera resultó elegido, en la última elección, el voto fue voluntario. Y al ser voluntario, pues muchísima gente no fue a votar, como ocurre en los sistemas de voto voluntario. Uno decide si va o no, sin ninguna consecuencia económica ni jurídica. En los sistemas de voto voluntario normalmente va a votar la mitad del electorado hábil para hacerlo. En Chile lo que pasó fue que va a votar el 40% de la población en la segunda vuelta. Y el señor Piñera fue elegido con la mitad más uno de los votos, sí, pero eso representaba el 20% de los electores. De ahí su fragilidad y su precariedad en el poder y la explosión de protestas en octubre del 2019 que llevó al país a un proceso constituyente que todavía no se ha iniciado, pero que están viviendo en este momento. Entonces, el problema de ir a un voto voluntario en un país con tradición de voto obligatorio es que la poca legitimidad que tiene un gobernante ya, pues se reduce aún más. Ustedes dicen, bueno, pero están viendo a votar, a jugarnos la vida, y es verdad que se trata de una situación excepcional. Eso habría que tenerlo en consideración. Solo por ley, y seguramente con posterioridad al evento, puede decidirse si se exonera o no de la multa, porque efectivamente miles de personas tienen todo el derecho de cuidar su vida y su salud. De eso no se puede discutir. Miles de peruanos hábiles para votar no van a votar en el extranjero, básicamente en Chile. En otros lugares del mundo tendrán también sus resquemores, y hay que decir, los peruanos en el extranjero no están obligados a votar porque no tienen que pagar una multa. Es decir, el voto es obligatorio, pero para ellos no hay multa. ¿Por qué? El Estado peruano no puede ponerte una mesa de votación cerca a tu casa cuando vives en el extranjero. Normalmente votar en el extranjero implica desplazarse. Desplazarse tiene un costo. Y no es justo que una persona, para cumplir con una obligación cívica, tenga que asumir costos extraordinarios. Por esa razón, los peruanos en el extranjero no son multados. Lo que se pide ahora es que los peruanos en el Perú no seamos multados por no ir a votar. En las elecciones de enero del 2020,
hace poquito más de un año, sin pandemia, el ausentismo fue 24.9%, casi 25%. Sin pandemia. Consideren ustedes no solo las personas que han fallecido, las personas que están enfermas en sus casas hoy, las personas que están saliendo de la enfermedad pero que todavía pueden contagiar y por un mínimo de civismo no pueden ir a votar, obviamente, podrían contagiar a otras personas. Estamos hablando de probablemente 1 millón de personas, probablemente, entre contagiados, gente que está cuidando a contagiados y que no puede salir, porque de repente no está contagiado, pero está en el cuidado de los contagiados, personal sanitario que va a estar de guardia el día domingo y que no puede salir tampoco, pues no puede abandonar a sus enfermos, aunque se hagan turnos. Es complicado. Yo sí creo que va a haber una discusión post y sí creo que el ausentismo se va a incrementar. Si en enero del 2020 llegó casi al 25%, no nos sorprenda que pueda llegar al 30-35% en esta oportunidad. Digo, sin pandemia, 25%. Y eso tiene un problema grave de legitimidad a la larga. Y creo también que eso va a impactar en el resultado final de las elecciones presidenciales. Cuando es posible que los dos candidatos ganadores no tengan juntos ni el 25% juntos del voto emitido. Y eso es precario para cualquiera que quiera ser gobernante del Perú. Eso es precario y es una gran preocupación, porque lo que estamos a punto de ver este próximo domingo es una elección en la que van a pasar dos candidatos con porcentajes mínimos. En el válidamente emitido, si hay mucho nulo y blanco, probablemente no se note tanto, ¿no? Ya salta hasta 20%, pero en el emitido no va a pasar de 10 a 15. Y eso es un problema, como les digo, de legitimidad. Porque en la segunda vuelta, claro, gana el que tiene 50% más 1. Pero puede ser también que los votos nulos y blancos y el ausentismo en la segunda vuelta sean muy altos y terminemos con un personaje en la presidencia del Perú, legítimamente, legalmente elegido, de acuerdo a las reglas del juego, pero con una legitimidad muy baja y un Congreso francamente hostil. Ayer lo explicamos acá, el Congreso puede ser muy hostil. Y si el Congreso es muy hostil, será porque, en efecto, se trata de partidos que ya participaron en un golpe de Estado y que no tienen ningún problema en volverlo a hacer y que están siendo premiados con el voto popular por haber participado en un golpe de Estado. Puede parecer increíble a la luz de lo que vimos en noviembre, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando, por lo menos hasta el domingo pasado en que se podían publicar encuestas. El partido que tenía más intención de voto al Congreso es Acción Popular. Un partido que está muy dividido, un partido que está partido y donde Johnny Lescano no necesariamente es el candidato de los que vayan a entrar al Congreso y que pueden ser capaces de vacar hasta Johnny Lescano. El número mágico para cualquiera que sea presidente es 44. Ninguno pueda sacar una bancada de 44. ¿Por qué es un número mágico? Porque se necesitan 87 votos para vacar. Si el presidente electo tiene 44 leales, los que quieren vacar solo tienen 86 votos y no les alcanza. Pero necesita 44 leales. Y el problema, hay que decirlo, es que yo dudo que pueda durar la lealtad de 44 los próximos 5 años. Hemos visto la capacidad extraordinaria de nuestros congresos de ser desleales con el sistema democrático. No les digo con un presidente, no, con el sistema de gobierno democrático. Ustedes escucharon, ¿no se acuerdan a Acuña decir que su bancada apoyaba a Vizcarra?
Y yo me la creía. Dije, bueno, no lo van a bancar porque no les alcanzan los votos. Y lo vacaron. Y lo vacaron una semana después de que Valdés y Acuña se besaban y abrazaban con Vizcarra en Palacio de Gobierno. O la historia narrada en el libro de Pedro Cateriano, que conozco de primera mano, de la llamada de Acuña diciéndole que tenía todo el apoyo de APP para culminar su gestión con éxito como presidente del Consejo de Ministros, y acto seguido le negaron la confianza. Estos operan así, no tienen ninguna lealtad, entonces es imposible hacer acuerdos. Todos esperamos que se pongan de acuerdo una vez que lleguen al poder, pero el problema es que no se ponen de acuerdo, pues. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿qué necedad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque la vacancia por las puras que han inaugurado en este Congreso, el vigente, el que tenemos hoy, lo que hace es poner al presidente de rehén. El poder emana única y exclusivamente del Congreso. No hay balance de poderes, no hay pesos y contrapesos. Todo el poder queda en manos del Congreso. ¿Ustedes creen que el Congreso no va a hacer lo que sea con ese poder? No va a actuar de manera absolutamente irresponsable. Si vacan a un presidente en medio de una pandemia, con miles de muertos, en medio de la negociación de las vacunas, y dejan al país atrasado en la negociación de las vacunas, o sea, si son capaces de eso, ¿ustedes creen que no son capaces de volver a utilizar el mismo poder para vacar al que fuera? Al que fuera. ¿Dónde va a conseguir el que gane las elecciones 44 leales? Tendría que buscar partidos democráticos que no tengan la costumbre de andar vacando gente. De los que van punteros, casi todos han dicho que aquí no hubo ningún golpe de Estado, que Merino no es un sedicioso. Bien, yo les aseguro que el lunes, Merino va a salir a decir que el pueblo lo ha respaldado. Pero de todas maneras, que él ganó las elecciones. Y sería el colmo, ¿no? Pero tal vez pida que lo repongan, que saquen a Sagasti y lo pongan a él, porque él es el presidente del Perú. Esa es la lectura que le va a dar Merino y todos los que estuvieron con él en el golpe de Estado. Aquí no hubo ningún golpe de Estado, no hay ningún problema. Y vamos a entrar en una espiral avalada por el voto popular de inestabilidad permanente. El presidente que entre no le va a dar el tiempo para conseguir la censura de 2 gabinetes, y además no se van a dejar así nomás, ¿no es cierto? Entonces, como no le va a dar el tiempo para conseguir la censura de 2 gabinetes, primero lo van a vacar a él. Ese es el problema. Claro, puede llevar el caso al Tribunal Constitucional y finalmente que el Tribunal Constitucional se pronuncie en un tema sobre el que debió pronunciarse hace mucho tiempo y perdió la oportunidad. Recuerden, de 7 magistrados, 3 dijeron claramente que era inconstitucional lo que había hecho el Congreso, que esas no son las reglas del juego, que si esas fueran las reglas del juego, estaríamos en la situación penosa en la que está el Perú el día de hoy. No son las reglas del juego. Es una arbitrariedad y un acto de prepotencia del Congreso que ha quedado legitimado en el tiempo. Porque ningún partido de los que van punteros quiere hacer nada contra el Congreso que hizo esta barbaridad. Entonces, si no hay sanción, bueno, impunidad total, lo volvemos a hacer. Pero hay otro problema. El Congreso que entre va a querer controlar el TCE lo más rápido posible, todos están con el mandato vencido. Y va a querer colocar un TCE que les diga que el Congreso puede vacar presidentes cuando les da la gana. Hemos entrado de facto a un sistema parlamentarista, donde lo que manda son unas mayorías precarias en el Congreso llenas de intereses particulares. Porque las bancadas que están entrando no son bancadas tampoco de partidos orgánicos, salvo 2 o 3 excepciones. A ver, Avanza País de Hernando de Soto, eso no es un partido. Renovación Popular era Solidaridad Nacional. Ahora son un grupo de evangélicos y militares reclutados por el señor López Aliaga, pero
ahí no hay un partido orgánico. Verónica Mendoza tiene el Partido Humanista. Tampoco es un partido orgánico que le pertenezca a ella, que ella haya formado, creado, trabajado, fundado, luchado. No. El partido de Verónica Mendoza se llama Nuevo Perú, no consiguió inscripción. Esos son los punteros. Solo Acción Popular, y ya vemos las consecuencias, muy dividido, y Keiko Fujimori tienen partidos. Los otros tres, la verdad, francamente, no es, y no se diga Victoria Nacional. Ahí va el cuarto. Es un partido fundado por el señor Humberto Lay, un pastor evangélico que ya está retirado y que se lo ha prestado, regalado, alquilado, no sé qué comodato al señor Forsyth. Desde los 6 punteros, 4 no son partidos. Y ellos van a meter, por el arrastre del presidente, van a meter una bancada. Una bancada que es una multiplicidad de intereses particulares. Y reitero, ya hemos visto cómo se comporta la bancada de Acción Popular y cómo se ha comportado la bancada de Fuerza Popular. Ellos vacaron a Vizcarra también, después de decir que no lo iban a hacer, que se oponían, después de votar en contra de la moción de Richard Swing, mitad, con un mensajito de Keiko, la estabilidad política ante todo, lo vacaron a Vizcarra. No son los más traidores que hay. Entonces tenemos 2 partidos golpistas y 4 que son vientre de alquiler a la cabeza de las encuestas del domingo pasado. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar el presidente? Sea cual sea el elegido. Va a durar poco. Porque esos partidos, como les reitero, no son partidos orgánicos, son una coalición rápida de independientes. La frase es de el politólogo Mauricio Zabaleta, que tiene una publicación sobre eso hace mucho tiempo. Es una coalición de independientes. Un montón que entran, se juntan para las elecciones, su candidato no pasó, el partido prácticamente desaparece, digamos, orgánicamente, mantiene su inscripción, pero prácticamente desaparece. El candidato presidencial también se aburrió, se hartó. O sea, ¿ustedes creen que si Hernando de Soto no es presidente, se va a dedicar a Avanza País y va a sacar adelante este partido? No. Verónica Mendoza va a decir muchas gracias a los del Partido Humanista, además con los que se está peleando, por lo de You decimos, muchas gracias, me voy a formar mi partido. George Forsyth le dirá lo mismo al señor Lay, le agradezco humildemente su gestazo, pero nos vemos en 5 años. Y López Aliaga, que es el secretario general de Solidaridad Nacional, está en una bronca bien grande con el fundador Luis Castañeda Locio, que reclama que le devuelvan su partido. Eso no va a ser orgánico. O sea, una vez que estos personajes no pasen, los únicos que van a quedar como partidos, y veremos, porque yo me temo que Keiko Fujimori tiene más ganas de devolverle el partido a su padre y salir corriendo que otra cosa, son Fuerza Popular y Acción Popular. No va a quedar nada más de los punteros. Ojo, hay otros partidos que sí son más estructurados, pero no están arriba. Pues. Arriba no está el PPC, no está Ollantumala, no está el Ciego Gobierno, no está el Partido Morado. De los que están arriba me refiero. Entonces, sí, estamos enfrentando una situación de enorme precariedad. El día domingo, si se continúan las tendencias que hemos visto, vamos a elegir todos los peruanos nuestro destino. Y nuestro destino, por elección popular, es un destino muy oscuro. Por elección popular, o sea que nadie se queje, porque estamos todos advertidos. Lo que va a salir de ahí es un presidente precario, sin ninguna posibilidad de gobernar, si no es como rehén de un Congreso que puede ser absolutamente populista y dañino para la economía nacional, como lo es este Congreso, que aprueba una tras otra leyes inconstitucionales, pero que quiere controlar el Tribunal Constitucional para que sus leyes constitucionales pasen. Esa es la situación. Obviamente, quien sabe todo esto debería buscar bancadas que tengan permanencia en el tiempo, que tengan un poquito de organicidad
y que no hayan estado, ni vayan a estar, ni crean que lo que pasó en noviembre no fue nada, fue normal, fue salir de un presidente corrupto, como dicen y repiten. No, lo que fue un golpe de Estado. Entonces, si se avala con el voto un golpe de Estado, van a tener de nuevo otro golpe de Estado. No hay que ser un genio para eso, ¿no es cierto? Si avalas con el voto un golpe de Estado, ¿qué crees que te van a dar? Un golpe de Estado. Es exactamente lo que te van a dar. Entonces el presidente no dura nada. ¿Y por qué es malo que el presidente no dure nada? Porque claro, uno puede decir, bueno, pues si sale uno que no me gusta, mejor pues que no dure nada, ¿no? Es malo porque las personas tienen que tomar decisiones en una democracia que les permita cuidar su trabajo, su economía, ¿no es cierto? Yo tengo una pequeña tienda. Tengo que decidir si abro o no abro. Ustedes me pero eso no depende de quién es presidente. Sí, depende de quién es presidente. Si el presidente está diciendo que va a aumentar los impuestos, de repente a mí ya no es rentable ese negocio. No en esas condiciones. De repente me tengo que ir a la informalidad y tener una tienda no es algo que me sirva. Si yo tengo que contratar personal, pero no sé si este presidente que entra me va a dejar trabajar o no, mejor no contrato personal. Entonces sí influye. A la bolsa le ha ido bien ayer porque se presume que van a estar, por lo menos en la segunda vuelta, tendencias de libre mercado presentes. Por eso le ha ido bien. Si se presumiera que las tendencias contra el libre mercado no van a estar presentes, van a ganar en segunda vuelta o van a ser las únicas que van a estar presentes en la segunda vuelta, la bolsa se hubiera caído ayer. Entonces, los que toman decisiones en la economía tienen un olfato finísimo, como cualquiera que mete su plata en algún lugar, para saber dónde la mete y dónde no la mete. Entonces, ese es el problema en este momento. Un ambiente de inestabilidad no permite que se puedan, digamos, hacer proyectos de largo plazo. En un ambiente de incertidumbre como el que vivimos por la pandemia. Porque me imagino que todos ustedes están viendo las cifras. Y las cifras están muy mal. Viene muy mal la cosa. En contagios y en muertes. Sobre todo en fallecidos. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que en realidad el MINSA está mejorando su capacidad de diagnóstico y por eso ahora aparecen los muertos que sí estuvieron antes. Miren, no lo sé, pero lo que sí sé es que estamos hablando de cifras que van encima de los 250 fallecidos todos los días. Y me temo que después de las elecciones el gobierno va a hacer el anuncio de que tenemos que volver a una cuarentena de un mes, como la de febrero. Y probablemente del 15 de abril al 15 de mayo estemos encerrados nuevamente. Con esta cuarentena que te permite ir a trabajar, ¿no? Que eso sí es una cosa valiosa, pero sin centros comerciales, sin sin restaurantes, y eso afecta terriblemente la economía de todos los negocios. Entonces sí es muy importante saber quién va a ser presidente, pero muy importante. Y muy importante para tomar decisiones que saquen al país del hueco en el que se encuentra en materia económica y que permita que 2 millones de personas que se quedaron sin trabajo puedan regresar de alguna manera a nuevos trabajos que se creen para ellas. Sí importa quién es presidente, por supuesto que importa. Entonces tienen que pensar bien en su voto si es que quieren volver a tener trabajo y estabilidad. Un presidente y un Congreso se eligen para 5 años. Ese es un pacto implícito que está en la Constitución y que todos tenemos que respetar. Solo por circunstancias extraordinarias se puede disolver el Congreso. Y no se disuelve el Congreso el primer año, normalmente se disuelve cuando se tiene que disolver el tercer año de gobierno. A un presidente lo pueden vacar en la primera semana de gobierno. Así de dramática es la situación. No son instituciones equivalentes, porque la velocidad a la que tú puedes vacar a un presidente, ya se ha visto, no tiene nada que ver
con la velocidad a la cual tú puedes disolver un Congreso. Y además, el Congreso tendría que ser suicida para presentar 2 censuras, como fue el Congreso anterior, que fue completamente suicida, y por necios los disolvieron. Muy bien, Abel. Lamento compartir estas trágicas noticias, pero hay que decirlo, porque después no me vengan la próxima semana a decir que qué horrible, qué es lo que ha pasado, por qué nos ha pasado esto. Avisados están. Ya más no se puede hacer. A ver, tenemos 2 invitados. Bien, sí, vamos a ir a la pausa. Rosa María, permíteme hacerte una pregunta acá que nos mandan nuestros oyentes, me parece interesante. Dice, promover... no votar en blanco ni viciado porque reduce los votos válidamente emitidos, ¿sí? Sí. ¿Es cierto eso? Y votar por aquellos partidos que no pasan la valla tendría el mismo efecto que los votos que los blancos y viciados, porque no serían contados para la distribución de congresistas. Sí, es verdad. Correcto. A ver, miren, hay 3 factores que alteran la representatividad del Congreso, ¿ok? Al momento de la elección. Hay otros que alteran también, pero vamos al momento de la elección. El primero es los ausentes. Los ausentes no manifiestan su voluntad, entonces no están. Los segundos son los blancos y nulos. Tampoco manifiestan su voluntad, salen. Y el tercer elemento son aquellas personas que votan por partidos que no pasan la valla. Esos votos tampoco se toman en cuenta. Entonces, en las elecciones del año 2020, esos 3 elementos, ¿saben cuánto sumaron? Casi 60% del padrón nacional. Es decir, estaban convocados para votar 27.800.000 personas aproximadamente, y de esas 27.800.000 personas, solo 10.100.000 convirtieron su voto en un escaño. El resto no jugó, porque no fue a votar, porque votó nulo blanco, o porque votó por partidos que no pasaron la valla. Entonces, se dan cuenta el problema. La voluntad popular está expresada en este Congreso solo respecto de un 40% de los electores. O sea, de cada 100 peruanos, 60 no tienen ninguna responsabilidad por este Congreso. No lo eligió. Solo 40 peruanos eligieron este Congreso. Siempre debe haber gente que no va a votar, que vota nulo o que vota por un partido que no pasa la valla. Ok, pero esos deberían ser pues el 20%, ¿no? El 30%, pero no el 60%. Y en esta elección me temo que con el ingrediente del ausentismo muy elevado, tengamos un Congreso que represente el voto del 70%, perdón, del 30%, el 70% esté fuera. Si ahora está el 60% fuera, sin pandemia, imagínense lo que va a ser esta elección. Entonces, un Congreso que representa al 30% del electorado y 2 candidatos presidenciales que representan el 25% del electorado. ¿Cuánto creen que va a durar eso? Eso es grave. Por eso yo sí les recomiendo francamente que no voten, que vayan a votar, en primer lugar, que no voten nulo y blanco, y que miren bien si vale la pena votar por un partido que no va a pasar la valla, cuando necesitamos que los partidos aglutinen, ¿no es cierto?, de alguna manera los intereses nacionales y que de esa manera respondan. Pero esto con el elemento de partidos que son solamente coaliciones de intereses particulares que no tienen ningún problema en ejercer un poder prepotente para vacar presidentes cada vez que les dé la gana. Y colocar a uno de ellos, a uno de los congresistas, como presidente de la República. Así es. Tremendo. Bien. Vamos Muy a bien, Rosa María. Vamos a la pausa porque ya estamos en contacto con el señor Alberto Tarola, candidato a la vicepresidencia de la República en el Partido Nacionalista y también al Congreso de la República. Volvemos con él. Pausa.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Estamos transmitiendo por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Se une otra red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone podcast en todo el Perú y el mundo, y estamos también a través de la plataforma Facebook y YouTube en vivo y en directo en esta transmisión. Quiero solamente informar a nuestros oyentes que algunas redes de radios no transmiten en directo, sino en diferido el programa, y lo puede escuchar en varios momentos. Y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos con Rosa María Palacios y con nuestro invitado, el doctor Alberto Otárola, del Partido Nacionalista. Rosa María, adelante, por favor. En efecto, estamos con el candidato a la vicepresidencia y también al Congreso de la República con el número 5, el señor Alberto Otárola, del Partido Nacionalista. El señor Alberto Otárola, ustedes lo han visto varias veces, fue también ministro durante el gobierno de Antumala, también ha sido su abogado en varias presentaciones, así que está esta mañana con nosotros. Gracias por estar acá. Buenos días, Rosa María, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no se puede difundir encuestas, si no las hay además, porque no se han hecho todavía, se están haciendo hoy y mañana, pero hasta donde sabemos, hasta lo que sabemos del día el domingo pasado, no le ha ido bien a Ollanta y a su agrupación política. ¿Cree usted que el pueblo ha sido un poco ingrato? Porque la verdad es que yo decía, por lo menos es más lo conocido, ¿no? Es más conocido que el resto. ¿Cómo evalúan ustedes esta campaña? Bueno, yo no voy a salir con la frase de que las encuestas se ven el domingo. Evidentemente, hemos empezado con la cancha que no ha estado pareja. Lo primero que yo he detectado, por ejemplo, que los grupos que estaban en el Congreso cedieron su ley para tener acceso a la franja electoral. La cancha no ha estado pareja para todo. El señor Lescano, desde que empezó la campaña, ha salido en todos los medios de comunicación con su propaganda política, ¿no? Mientras los otros partidos no hemos tenido acceso a esa propaganda. Bueno, hay que hacer la precisión que efectivamente ellos han obtenido una mayor cuota de gasto por tener 25 congresistas en el Congreso. Es decir, todos los partidos en el concurso tienen 1.590.000 soles en publicidad electoral, todos. Pero Johnny Lescano tiene 7 veces más. Exacto. Entonces, esto yo... 5 veces más. 7.900.000. Eso es lo que tiene Johnny contra ustedes, que tienen 1.500.000. Efectivamente, no es parejo, eso está clarísimo. No es parejo. No se puede contratar privado, ¿no? No es parejo. Ese es uno de los factores, Rosa María. Ahora, nosotros creemos seriamente, porque en mi caso, por ejemplo, la campaña en Lima la he desarrollado casi exclusivamente en los sectores B y E, en los cordones de pobreza de la Gran Lima, con especial incidencia en Lima Norte. Bueno, ahí no ha llegado ninguna encuesta, sencillamente porque la gente está haciendo su chanchita para poder reunir 2 soles y almorzar en las ollas comunes. Entonces, me parece que esta va a ser una elección bien rara, por las razones que ya conocemos, pero que también porque las personas están con la mente en otro lugar. Y a los lugares a los que hemos ido siempre recuerdan su programita social, ¿no? Su programita social. Por eso que la lectura que tenemos en las encuestas es una lectura un poco contradictoria, ¿no? No sé si han llegado a esos sectores. Y en segundo lugar, sí, lo puedo decir, tenemos un alto voto escondido, oculto, ¿no? Y cuidado, ayer celebramos el golpe, odiamos o conmemoramos mal el golpe de Estado de Fujimori,
y no vaya a ser que este domingo podamos dar el golpe electoral, ¿ah? Por las razones que yo te las estoy diciendo. La cancha, digamos, está compleja para todos, pero en nuestros sectores, en el rural y los sectores D y E, sí sentimos un apoyo a Ollanta, lo sentimos los que estamos en la cancha, ¿no? Bueno, claro, la gente es muy generosa y muy amable, ¿no? Yo estoy segura que donde usted va es tratado con cariño, pero no significa que a la hora ahora vayan y emitan el voto por usted. No, lo que pasa es que hay un voto oculto, Rosa María. Yo creo que esta va a ser la elección en la que más votos escondidos. A ver, yo recuerdo mucho que nadie tenía en su radar, por ejemplo, a los pescaditos en las elecciones pasadas, ¿no? Nosotros sentimos esa misma sensación con respecto al Partido Nacionalista. Creemos que estamos en condiciones mejores en las que nos presentan las encuestas, eso lo sentimos, ¿no? Así que, bueno, a esperar con confianza y con mucha fe, ¿no? Ahora, ustedes tenían, a diferencia de cualquier otra agrupación, un gobierno reciente con algunas obras para mostrar. ¿No cree que no han tenido, digamos, la posibilidad de mostrar bien ese trabajo? ¿No cree que había a Ollanta Humala lo vi muy bien en el debate, porque sí, efectivamente habló de sus programas, etcétera, pero que en general su campaña no se ha centrado en lo que ya habían hecho? Bueno, sí, hemos tratado de comunicar las obras de nuestro gobierno, ¿no? Yo siempre tengo una frase que, bueno, brevemente la repito. Nuestro gobierno tuvimos muchísimos problemas de gobernabilidad, la gente calificaba más o menos, bien o mal al presidente Humala, pero un padre de familia se iba a dormir, Rosa María, sabiendo que se despertaba y su hijo iba al colegio, había transporte, no había inestabilidad política, ¿no? Había alto empleo, la economía estaba controlada, el marco económico estaba, digamos, en los estándares internacionales, había tranquilidad y seguridad, que es lo que hemos reclamado en esta campaña, ¿no? Entonces hemos hecho las cosas bien, hemos aprobado la materia. Así que al final yo creo que la población también va a tener que meditar un poquito, ¿no es cierto? Y comparar los periodos, compararlo sobre todo con lo que hemos denominado este quinquenio perdido, ¿no? Que ha sido absolutamente perdido. Ahora, Ollanta Humala en sus presentaciones insiste en que él es un líder político de un partido de izquierda. ¿Es en serio? ¿De verdad ustedes creen que son un partido de izquierda? Yo siempre he sido un socialdemócrata de izquierda y los programas sociales reflejan una opción preferencial por los de abajo, como dice Ollanta. Así que por nuestras obras nos conocerán. Pero la opción preferencial por los pobres es parte de la doctrina social de la Iglesia, pero no es necesariamente de izquierda, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos, Rosa María, es que nuestro trabajo ha sido concentrarnos en las poblaciones vulnerables, ¿no? En los programas sociales, los 33 programas sociales que ahora están absolutamente desatendidos, ¿no? Es decir, nosotros sentimos, yo particularmente siento pena por dos cosas que han ocurrido en el país, ¿no? Por los programas sociales que no han avanzado, ¿no? Y por la situación del narcotráfico, por ejemplo. Estamos llenos de coca en este momento. Yo estuve casi 3 años a frente de Vida y dejamos saneado todo el tema. La superficie cocalera la bajamos a 40.000 hectáreas. Ahora los americanos dicen que está cerca de 80.000 hectáreas. O sea, ha habido un fracaso estrepitoso, ¿no? en este aspecto. Entonces, y todo el problema que hemos generado con esa desatención a dos grandes temas, por poner solamente dos, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes hay también las imputaciones por corrupción. Usted ha sido abogado del presidente Humala, estoy seguro que cree en su inocencia, pero lamentablemente en una campaña ese es una mochila pesada. Mire usted a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori normalmente tenía 30 puntos a estas alturas de una primera vuelta, ¿no es cierto? Le está yendo mal en ese sentido. Podría estar en la segunda vuelta, pero con mucha dificultad. El tema de la corrupción les ha jugado en contra. Ese probablemente sea el demérito más grande. Y creo que no ha habido una buena defensa de Ollanta Humala frente a estas imputaciones a él y a su esposa. Bueno, yo efectivamente soy abogado de ellos en los temas constitucionales, pero sí te puedo asegurar una sola cosa. Casi el 90% de los procesos en los que se ha incluido Ollanta de investigación, si ponemos el tema del Congreso y las fiscalías, están archivados en este momento. Entonces se está desbrozando el camino y hoy día queda efectivamente esta investigación por lavado de activos. De repente no hemos sabido hablarle bien a la población. El presidente Humala no está siendo investigado por corrupción, por cohecho. Es un tema de supuesto lavado de activos por aportes al partido para las campañas de 2006 y el 2011, ¿no?
Y estamos seguros que eso va a seguir su curso, es decir, va a ser declarada la inocencia. Ayer me alegró mucho que el Poder Judicial analice mejor las solicitudes de prisión preventiva, pero por muchísimo menos, a Ollanta y a Nadine los metieron 9 meses a prisión, ¿no? Nadie está hablando ahora de la necesaria reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Que son instituciones que también no han jugado adecuadamente su papel, ¿no? En este proceso. No, sí, efectivamente, ayer hay que comentarlo, el señor Vizcarra ganó otra vez contra el fiscal Juárez Atoche. Yo no puedo hablar mucho del fiscal Juárez Atoche porque él dice que yo soy una abogada cachinera, pero en fin, hay que mencionarlo, ¿no es cierto? Y yo le dije que iba a perder y bueno, perdió, pues porque efectivamente las prisiones preventivas no se pueden dispensar, y lo dijimos cuando metieron preso a Ollantumala y a su esposa por razones políticas, ¿no es cierto? Y hay jueces caneros en el Poder Judicial, ¿qué vamos a hacer? Y cuando le tocó a Keiko Fujimori dijimos lo mismo, yo te dije, no celebres porque es la misma historia. Pero en fin, el asunto es que Keiko Fujimori está compitiendo y sí le va bien, relativamente bien, y a su partido, como bancada, le va bien el favor popular respecto a Ollantumala. Bueno, es una comparación, siendo nuestra némesis, ¿no? Keiko Fujimori, a veces nosotros pensamos en que el escenario ideal es siempre confrontar a Keiko por razones hasta de ADN político, ¿no? Claro. Creemos que en estas elecciones, Rosa María, los partidos que han tenido presencia nacional van a tener su votación, porque hay mucha votación oculta. No resistimos a creer que estos vientres de alquiler, porque lo que tenemos acá... Mire, con simulacro es difícil que haya voto oculto. O sea, cuando te dan unas cédulas y la doblas y no te ve el entrevistador, el voto oculto es muy difícil. Y le contaré que Frepapa apareció apenas se hicieron los simulacros, ¿ah? O sea, que sí aparece. Sí. Ya deberían haber aparecido ustedes. Y bueno, no puedo mencionar nada, tenemos datos halagüeños en este momento, ¿ya? Pero cuidado, o sea, las elecciones son este domingo, ¿no? Entonces, claro. Ahora, creemos, por eso, para terminar la idea, los vientres de alquiler, estos partidos, el elenco estable al que, dicho sea de paso, algunos medios de comunicación eligieron, ¿no es cierto?, como los elegibles, bueno, no tienen presencia nacional, no tienen ningún respaldo en provincias, no tienen ninguna trayectoria política, ¿no? Entonces van a caer como lo que son, cascarones sin ningún contenido, ¿no?, con planes de gobierno improvisados. Entonces, me parece que todavía hay un tiempo suplementario que jugar y lo estamos jugando con todo. Hoy día Ollanta está en Arequipa, mañana estará en Iquitos, vamos a cerrar la campaña Rosa María en Huaycán el jueves a las 4 de la tarde, quedan todos invitados a la plaza de armas de ese futuro distrito, porque lo vamos a hacer distrito Huaycán, así que estamos con todo el entusiasmo de inicios de campaña. Ahora, la señora Nadine Heredia desapareció. Tal vez si hubiera salido en esta campaña los hubiera ayudado. Simplemente desapareció. ¿Por qué? Bueno, porque está con restricciones judiciales y porque además Rosa María, fíjate, yo he conversado con ella en algunas oportunidades, ahora no hablo con ella porque está con una orden de detención domiciliaria. Ella ha decidido apartarse de la política, ¿no? Para decidir enfrentar los procesos de investigación, estar con los chicos que están ya a puertas de entrada a la universidad, en fin, razones que yo entiendo perfectamente familiares, ¿no? Así que no está en la campaña, ¿no? En este momento nadie. Pero ella fue puntal de la campaña del 2006 y el 2011, o sea, no se entendía la campaña y fue por eso tan importante durante el gobierno de Ollantumala. Yo siempre la voy a considerar como un activo del nacionalismo, ¿no? Es más, yo he sido uno de los que la han animado siempre a ingresar con toda la campaña política, ¿no? Pero ella no ha tomado una decisión y la respetamos, por supuesto, ¿no? ¿Es una decisión de ella o es una decisión estratégica del partido? Bueno, yo creo que Nadine está tomando este tipo de consideraciones o sea, el abuso, la prisión a la que ha sido sometida, el ingreso arbitrario a su casa, estando sus niños, en fin, este drama por el que ha pasado la familia Humala Heredia, creo que han pesado mucho en esta decisión. Ahora, yo lo repito, no creo que es un activo del Partido Nacionalista. Tendrá que resolver los asuntos judiciales, estar presente en la vía. Ella tiene
hay que decirlo, más procesos que su esposo. Ella tiene el caso Gasoducto, donde Sí. es la incriminada número 1, y ahí sí la acusan de colusión. Bueno, y ahí dicen que es funcionaria pública y hay una serie de imputaciones, pero que vienen, no los olvidemos, ¿no? De una supuesta colaboración eficaz del señor Graña, que editó el entramado que este señor, digamos, organizó para evadirse de una prisión preventiva. Pero en fin, son, digamos, los decursos naturales del proceso, se van a ir aclarando. Estamos con mucho sentido viendo lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es el espejo Bueno, sí. del modelo peruano, y donde se ha caído todo, absolutamente todo, porque han descubierto lo que nosotros ya en el Perú sabíamos hace muchísimo tiempo, que la fiscalía no es objetiva, que tenemos jueces carceleros y que existe una persecución política contra, digamos, algunos líderes como Yanti Nadín, que en su momento fueron apedreados, esa es la palabra, no encontré otra palabra, ¿no? Y una de las consecuencias puede ser, por ejemplo, los problemas que tenemos para concentrarnos en una campaña electoral que no es igual, ¿no? Que no es igual para todos, ¿no? ¿Qué harían diferente? Porque ustedes, imagínense que tuvieran la oportunidad de ser gobierno, nuevamente. Bueno, dos cosas muy rápidas. Yo le preguntaba a Ollanta, por ejemplo, ¿qué haríamos con el tema hemos conversado mucho de la vacunación? Hemos descrito los errores que se cometieron desde el día 1, ¿no? Nosotros compramos 3 aviones Spartan, Rosa María, ¿ya? Así 3 es. aviones de Spartan, que tenían que equiparse con una mínima inversión en el tema de la refrigeración y que tenían que estar estacionados en el aeropuerto de China, ¿no? Eso debimos, miren, las decisiones hasta elementales nos hicieron, ¿no? Entonces, y luego, ¿por qué se tomó la decisión de comprar solamente una marca y una vacuna? Entonces, lo que decíamos efectivamente es que hay que organizar, el presidente tiene que liderar la vacunación, no el ministro de Salud, y el presidente tiene que sacar, por ejemplo, las carpas del ejército, toda la logística de la policía. Tenemos que llegar a las poblaciones más alejadas para vacunar en las zonas con presencia del Estado. Yo recuerdo mucho lo que se hizo, por ejemplo, con el terremoto de Huaraz. Yo tenía 3 años, en fin, estaba ahí, cuando vinieron a vacunar los miembros del ejército y se instalaron las carpas, y eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos 120.000 digamos, militares activos a los que el Estado financia y paga una buena remuneración, que no han sido empleados hasta este momento, Rosa María. Y ellos saben, o sea, son entrenados para estas campañas. Así que ese sería el objetivo. 2, convocaríamos un pacto de unidad nacional, porque no podemos pelearnos los peruanos hasta que el último de los ciudadanos esté vacunado, ¿no? El presidente que ingrese va a tener que convocar un gobierno de ancha base, ¿no? Un pacto de gobernabilidad. Yo iría más allá todavía, o sea, traer al gobierno a quien ocupe el segundo lugar, ¿no es cierto? Y tener un pacto explícito para tener un acuerdo mínimo de gobernabilidad sin vacancias y sin censuras hasta que el último de los peruanos esté vacunado, ¿no? Es lo menos que tenemos que hacer como peruanos responsables, ¿no? Supongamos que ustedes no llegan a la presidencia, pero pasan la valla y llegan al Congreso. Uh-huh. Yo sé que ustedes no son vacadores, por lo menos cuando se vacó a Vizcarra, ustedes estuvieron en contra, conjuntamente con el Partido Morado y Verónica Mendoza, pero creo que son los únicos. Sí. ¿Cómo hacer un pacto? O sea, ¿en qué pactos, en qué condiciones podrían pactar con otras bancadas? Un pacto mínimo de convivencia pacífica, por ejemplo, en el Congreso hacer una mesa multipartidaria, ¿no? Y en el Ejecutivo convocar, yo no sé si el Acuerdo Nacional, no sé, es una institución, la tenemos un poco deformada en el tiempo, pero hacer un pacto, en el Perú ya ha habido pactos de gobernabilidad en donde los extremos se han juntado, Rosa María, y esto no es broma, tenemos más de 100.000 peruanos fallecidos. Entonces, creo que el presidente de la República, el que sea elegido el domingo, tiene que convocar a todos los partidos políticos a una mesa de él. O sea, él dialogar con los partidos políticos, sacar 2 o 3 acuerdos políticos básicos y entrar a gobernar con el apoyo de todos por un plazo, ¿no? Vizcarra trató de hacerlo, Kuczynski trató de hacerlo, y fue imposible. Y el mismo Humala en algunos momentos trató de hacerlo, y es absolutamente imposible. O sea, disculpe, PPK le ofreció de todo, pero absolutamente de todo a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, lo que ella quisiera, y fue no.
Y Vizcarra, al final, ha tratado de hacer acuerdo nacional, pacto, todo lo habido y por haber, lo vacaron igual. Yo lo que temo, señor Otárola, es que si usted llega al Congreso va a tener que sentarse a discutir si va a ser parte de los 44 o no. O sea, de los 44 que no van a vacar al presidente, sea quien sea el presidente. Sí. Bueno, en mi caso iré con mucha responsabilidad y coherencia, ¿no? Porque nadie está yendo, digamos, en este momento. Ahora, ¿qué cosa diferencia el momento político del anterior, Rosa María? Estamos con una pandemia brutal, contra una crisis humanitaria terrible, ¿no? En noviembre, cuando se bajan a Vizcarra, también había pandemia. Estaban negociando las vacunas y se bajan al presidente. O sea, este Congreso no cree en nada, no cree en nadie, no cree ni en los muertos, ni en sus muertos. Sí, o sea, no cree en nadie. Entonces, ojo, usted va a entrar a un Congreso igualito, porque en las tendencias, Acción Popular y Fuerza Popular y partidos como Renovación Popular, que es el de Castañeda, Solidaridad Nacional, ya han dicho que acá no hubo ningún golpe de Estado y que lo que se hizo muy bien. Entonces, tienen que decidir, o sea, el que llegue a la presidencia tiene que buscar a 44 que no quieran vacarlo para que sobreviva. Lo que le pregunto es, ¿de qué lado de la raya va a estar usted? ¿De los vacadores o de los no vacadores? No, siempre yo soy abogado constitucionalista, Rosa María, entonces acá necesitamos respetar la Constitución y promover las reformas necesarias, pero sentar las bases yo voy a insistir en este tema, ¿no? Entonces, creo que en el Congreso se tienen que dar tres cosas, y brevemente te las describo, ¿no? Uno, una mesa multipartidaria, ¿no? Una mesa multipartidaria. Dos, un acuerdo político, porque yo lucharía para darle estabilidad laboral a dos funcionarios, al nuevo ministro de Salud y al nuevo ministro del Interior, ¿ya? Intentar, ¿no es cierto?, darle los dos temas que la población está hipersensible. Y tres, que haya un acuerdo explícito de no vacancia hasta que el último de los peruanos sea vacunado, ¿no? Entonces, para esto se necesita evidentemente un presidente que tenga muchísima muñeca política, mucha experiencia. Estoy describiendo evidentemente a Ollanta Humala, pero lo que nosotros pretendemos es que se sensibilice a la población. Mire, doctor Otárola, como usted lo tiene claro también, ¿no? Es, ya, por lo menos que el pacto mínimo sea hasta que no vacunen a todos. Pero pueden vacunar a todos en febrero del próximo año, ¿se da cuenta? O sea, no duraría ni 8 meses el presidente. Esperemos. Estamos en un sistema político que se ha parlamentarizado con un parlamento atomizado, que es desde el punto de vista del diseño constitucional más o menos una pesadilla. Eso es lo que nos ha pasado. Así es, y por eso estamos llevando nuestro plan de gobierno la reforma sustantiva. O sea, no debe haber, por ejemplo, la cuestión de confianza inicial para el gabinete. La confianza se la da el presidente a los ministros y punto, ¿no? Y hacer los ajustes que se tengan que hacer a este modelo híbrido presidencial parlamentario, como decía el maestro Enrique Bernales, a que tanto necesitamos y extrañamos en estos momentos, ¿no? Pero creo que la pandemia nos va a dejar lecciones, Rosa María, también lecciones políticas. Porque yo no me imagino el Perú, ¿no es cierto?, con esta pandemia, con la tercera ola, con un presidente vacado, o un proceso de vacancia, y con un parlamento atomizado que ojalá nos equivoquemos, eso no ocurra. Pero doctor, ya pasó. Sí. O sea, ese es el problema, ya pasó. Y lamentablemente los partidos que están siendo favorecidos en las encuestas son los que hicieron eso. Y el público, el pueblo, los está apoyando. Entonces vamos directo exactamente a lo mismo. A mí no me gusta, pero parece que al pueblo sí, y eso es lo que están votando. Bueno, tengamos la esperanza de que nos levantemos este domingo todos con menos... Perdí el final. Más. ¿A ver? Sí, yo te escucho, Rosa María. El doctor Otárola, perdimos la comunicación, me parece. Doctor. Sí. Sí, a ver, Julito. Ahora sí. Va a hacer lo posible para reingresar al doctor Otárola, que estaba con la imagen congelada, Rosa María. Sí. Bien, pues, si gustas, tómate unos minutos, o si gustas, luego tenemos a
el video de la señora Mendoza, porque la candidata que venía a continuación me acaba de decir, bueno, su jefe de prensa que amaneció enferma, así que no puede contestarnos, la señora Pilar. Imagínate que íbamos a cerrar con ella, pero vamos a cerrar entonces con el señor Otárola. Y tenemos también, Rosa María, si gustas, esto lo íbamos a pasar mañana, pero si gustas, tengo el segmento del videíto de la señora Verónica Mendoza que, no quiso venir. Sí, tengo el segmento. A ver, tú, está listo todo, así que está el doctor Otárola. Vamos a despedirnos del señor Otárola primero, me parece. Sí. Julio está reenganchándolo. El internet está bastante mal el día, Rosa María. Hay personas que decían que el audio le llegaba entrecortado. Sí, un poco. Eso es que cosa de internet. Acá todo está saliendo bien. Así que, bueno. Sí, a mí más bien me pareció una mañana en que todo estaba fluyendo muy bien. Así que, por el contrario, acá los estoy escuchando bien. Pero tú sabes que siempre tenemos que depender de más o menos de lo que Dios quiera, ¿no? El internet es como la divina providencia, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, se encargarán de nosotros. Bueno, entonces... sí, estamos intentando, si no por teléfono, para despedirnos del doctor Otárola para que haga el cierre y poder avanzar con... Está el doctor, adelante doctor. Veo que se unió, ya lo tengo unido. El internet está fallando. Muy bien. Había fallado internet. Sí, el internet. Ahora está internet no falle. ¿Qué pasó con la red dorsal? ¿No? Una de las propuestas que estoy llevando es reconocer como derecho fundamental de todos los peruanos el acceso al internet, ¿no? Que es un servicio público esencial en este momento, ¿no? Más del 15% de estudiantes no han podido acceder a sus clases y a sus estudios porque, en fin, tenemos este problema tan complejo, ¿no? Así que el único país del mundo que tiene provisión gratuita y permanente de internet es Estonia, ¿ya? Pero es un país muy chiquitito, pero sí lo tiene, ¿ya? Ahí nosotros, sí. El proyecto Red Dorsal, que no fue continuado por este quinquenio perdido, y que probablemente en este momento hubiera podido ayudar, por lo menos estaba pensando en las poblaciones más vulnerables, ¿no? En los lugares menos asequibles, donde están los estudiantes tienen mayores problemas que nosotros, ¿no? Así es. Bueno, simplemente para despedirnos, le deseo mucha suerte, que sea lo mejor, ¿no es cierto? Aún dentro de lo peor, de la desgracia que estamos viviendo, que sea lo mejor para el Perú. Gracias por estar con nosotros. María, si me permite 2 segundos para pedirles a la inmensidad de gente que te ve, yo soy uno de ellos. En la segunda fila de la cédula de votación, busquen la foto de Ollanta y marquen la O. Y luego escriben el 5, si gustan, para acompañarnos en el Congreso. Muchísimas gracias y un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vemos muy pronto, pero nosotros nos quedamos todavía un ratito más. Como decía Abel, tendríamos otra invitada que se ha reportado enferma 3 días antes de las elecciones. A mí me parece tan difícil de creer. Siempre me sorprenden, ¿no es cierto, Abel? Candidatos que le quitan espacio a otro y no se presentan en una entrevista. Así es. Me parece increíble. Pero Abel tiene un segmento que ha escogido, un segmento que ustedes han visto muchas veces en las redes sociales. El año pasado entrevisté a Verónica Mendoza, en realidad el anteaño pasado, y el 2018. 2018. Ella insistía en esa época mucho en la necesidad de cambiar la Constitución. Ya no es un tema de campaña, porque se dieron cuenta rápidamente que a la mayoría de los peruanos no le interesa cambiar la Constitución, o si quiere cambiar la Constitución es para poner normas mucho más autoritarias, es decir, pena de muerte a los violadores, nada más. A la mayoría de la gente del capítulo económico de la Constitución es el que les ha permitido crecimiento y mejora en su vida personal, sin saberlo o sabiéndolo, o sea que no es eso lo que les preocupa. Entonces ha dejado de hablar del cambio de la Constitución, un tema además muy lejano. Pero en 2018 hablaba mucho del tema del cambio de Constitución, y esta fue una entrevista que hicimos en ese contexto, y este es un pedacito de una discusión que tuvimos. Vamos a ver. Adelante, Julio, por favor. ¿Cuáles son esos cambios? Yo te puedo decir, Rosa María, cuáles son algunos de los cambios que nosotros creemos que hay que hacer, sin perjuicio de que
creemos que hay que abrir un gran diálogo al respecto. Yo creo que no podemos seguir con la idea de que el Estado tiene que estar reducido a su mínima expresión, ¿no es cierto?, a un rol subsidiario, donde se pone de costado y deja que las grandes empresas hagan lo que les da la gana. Nosotros creemos que tiene que haber un rol planificador del Estado, para que no ocurra lo que comentábamos hace un momento, ¿no es cierto?, que es mediante la coima, mediante la prebenda, mediante el arreglo con las grandes empresas que se determina qué obras hay que hacer, ¿no es cierto? Planificación central había en Rusia, créame que hubo mucha coima. No es la planificación central o la descentralizada o la atomizada la que nos salva de la corrupción. No, ese solo cambio no resuelve todo, pero vamos por partes, ¿no es cierto? Yo sí creo, Rosa María, y ahí al parecer discrepamos, pero está muy bien, es parte del diálogo democrático, que el rol sí tiene que adoptar un rol planificador, ordenador de la economía, para decir esto se prioriza en función de las necesidades de la gente. Para que sea verdaderamente democrático y no ocurra lo que tú dices, tiene que ser además transparente, convergencia entonces con Gregorio Santos. ¿No es cierto? Como te digo, no sé en ese punto cuál es exactamente la propuesta. Él propone nueva constitución. Lo acabo de decir, Rosa María, la idea de cambios de fondo nosotros la compartimos plenamente. Gregorio Santos está acusado de peculado. Ya, pero eso es otro tema, vamos por partes. Por eso digo, ¿convergencia o divergencia? En el tema, en la necesidad de cambios de fondo, estamos de acuerdo. Y ojalá que otros más asuman, ¿no es cierto?, la tarea de cambios. ¿Y el tema de política, de andar políticamente juntos? A ver, si me permite, Rosa María, un par de ideas más sobre... Es que se demora mucho dando las respuestas. La respuesta es muy larga, nunca se le puede preguntar. Disculpa, Rosa María, lo que pasa es que son temas... Tú me dices, ¿nueva constitución sí o no? No es así, pues. Hay que explicar por qué, para qué, cómo. Tú misma has hablado de la necesidad de hacer docencia, pedagogía política. Entonces, dame un minutito para terminar. Otra idea, por ejemplo, en la que quizás discrepemos, ¿no es cierto? La actual Constitución dice que en cuanto a salud y educación, el Estado tiene que garantizar la libertad de la gente para que pueda escoger dónde educa a sus hijos o dónde se atiende. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado debería garantizar el acceso a salud y educación, sí o sí, no simplemente promover que haya oferta para que porque eso ¿qué significa, Rosa María? Usted nos va a decir en qué colegio están nuestros hijos. El Estado nos va a escoger el colegio. No, pero el Estado tiene que garantizar que si tú no tienes plata, ¿no es cierto? Ya está garantizado. Que si tú no tienes plata eso está en la Constitución. Eso no es lo que dice la Constitución, Rosa María. Lo que ocurre hoy es que la educación primaria es universal y gratuita, la educación secundaria también. Universal y gratuita. A ver, pero vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué parte no? En estos momentos, para hablar de la salud está en una situación catastrófica, ¿no es cierto? Los hospitales están que se caen, no hay medicamentos, no hay personal, la gente espera meses. Pero no constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Solamente la gente que tiene dinero, que tiene plata, ¿no es cierto? Tiene su atención en clínica privada y todo bien, ¿no es cierto? Eso es falso. Eso me parece a mí absolutamente injusto. Yo creo que el Estado debiera asumir el rol. La Constitución no dice nada de eso. La Constitución no dice que solo la gente que tiene plata puede atenderse. Lo que dice la Constitución es que no garantiza la salud y la educación para todos los peruanos. Dice libre, universal y gratuita. No, promueve el acceso, libre. Promueve la libertad de acceder, pero no garantiza. Hay un matiz, Rosa María. Hay un matiz. La palabrita es lo importante. Le cambio su palabrita. Garantizar por acceder. Listo. Es que la palabrita. Si hace esa palabrita, no hay problema. La palabrita. Digamos, todos los niños van al colegio en el Perú. O sea, que yo sepa, no hay niño que no tenga matrícula. Que yo sepa. Pero no todos tienen acceso a educación de calidad. No todos tienen. Eso es presupuestal. Eso se llama presupuesto. No solamente presupuestal. Porque una cosa. Eso es presupuesto, eso es plata. Y para tener plata tienen que haber impuestos. Y para que haya impuestos tiene que haber gente que los genera. Para que haya gente que los genera, tiene que haber inversión. Para eso tiene que haber una voluntad desde el Estado, una voluntad política de que se garantice la salud y la educación. ¿Cuál es la voluntad política hoy en consonancia con lo que dice nuestra Constitución? El Estado no necesariamente te garantiza, eso no es verdad. No necesariamente te garantiza, eso no es verdad. y es
el sector privado el que el que cubre ese déficit, muy bien. Eso lo dice la Constitución. A ver, Rosa María, por eso es que hoy tenemos una proliferación de universidades privadas, ¿no es cierto? Libre iniciativa. Entonces usted la va a prohibir. Sin garantías de calidad educativa a la gente. Prohíbe la regulación. Muchas de estas universidades son vehículos de lavado de activos para políticos, ¿no es cierto? Para ir la Constitución. El dinero eso sucio. no dice la Constitución. ¿Se permite el lavado de activos a través de la universidad? ¿Dónde dice eso la Constitución? La Constitución, por ejemplo, y ese es otro tema, por ejemplo, Rosa María, no dice eso. Restringe las capacidades del Estado de regular, de fiscalizar a las grandes empresas, al mercado. O sea, claro que sí. La SUNAT no existe. Por ejemplo, hablemos luego de la SUNAT. Te acogota la SUNAT. No, a todos. Sí, a los pequeños comerciantes los acogota, pero a la Telefónica no le cobra 4.000 millones de soles, ¿no es cierto? Es una contingencia tributaria que está en el Tribunal Fiscal y luego pasa al Poder Judicial. Eso se llama debido proceso. 15.000 millones de exoneraciones tributarias de dinero que la SUNAT o el Estado le regala a las grandes empresas. No, le regala a todos los peruanos. Y a los que más generan le regala más, porque el subsidio 55.000 millones en evasión tributaria. Ese es otro tema, ese es delito. Eso es delito. La SUNAT no está funcionando como debería. Bueno, pero funcionar. A lo que vamos, ¿va a ir con Gregorio Santos a postular alguna parte? Porque usted no tiene inscripción. A ver, voy a dar mi último ejemplo, Rosa María. No, nada. Pero en respuesta a lo que tú me estás diciendo, que la Constitución actual permite que el Estado regule, fiscalice todo lo que quiera. De hecho, no es así. Bueno, a mí sí me fiscaliza. Por ejemplo, de repente usted no, pero a mí sí. Por ejemplo, bastante, en el tema de la concentración en el mercado. Monopolios. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, el Estado solamente puede intervenir en el abuso de posición de cuando ya se abusó de la posición. O sea, cuando hay un monopolio que ya abusó, recién el Estado puede intervenir. Por parte. Ahora, yo creo que eso está mal. Yo creo que antes de que se cometa un abuso, como, ¿no es cierto?, en varios casos hemos visto en el caso de farmacias, el Estado tendría que decir un ratito. Va a ir con Gregorio. No está bien que un solo grupo económico concentre el poder de las farmacias, tres grupos económicos concentre toda señora, ¿va a ir con Gregorio Santos GLP, o no? Etcétera, etcétera. Todo me pregunta todo el mundo acá. Gregorio Santos es su socio político. Él tiene inscripción. Ustedes no tienen inscripción. No, Rosa María. Con el señor Gregorio Santos, como con otros líderes y fuerzas políticas, nos une la idea de discutir cambios de fondo en nuestro país. Nada más. No necesariamente estamos de acuerdo ni siquiera en qué cambios de fondo. Bien, Rosa María, este es el fragmento que teníamos y esto ha recorrido mucho las redes, ¿no? Y donde prácticamente yo miraba, ¿sabes qué? Y ahí la discrepancia, ¿no? Yo me he reído mucho viéndola porque me miro mi cara, estaba con el pelo muy largo, me miro mi cara. Y yo estaba mirando la Constitución que estaba buscando y el Twitter en la computadora. Y yo pensaba, esta señora no ha leído la Constitución. Pero ya pues, o sea, era sacar la Constitución que tengo acá en la mano y simplemente para ilustración de ustedes, ¿no? Artículo 9 de la Constitución del Perú, el artículo sobre salud. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para, y aquí viene lo importante, facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Está en la Constitución, la del 93. Facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Sobre educación, artículo 17. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Está en la Constitución. Obligatoria, gratuita, universal. Todos tienen que ir. Está en la Constitución. Salud, acceso equitativo a todos los servicios de salud. Está en la Constitución. O sea, de verdad, no hay que cambiar nada de la Constitución. Bueno, yo creo que ya leyó los artículos Verónica Mendoza y por eso ya no habla de cambiar los artículos de la Constitución sobre educación y salud. Y en el artículo sobre monopolios, el tema del abuso de posición de dominio, ya hay una ley. Ya hay una ley que establece que el monopolio per se tiene que ser autorizado cuando se ha suspendido la vigencia de la ley y todo. Eso ya se está discutiendo en el Congreso.
no necesitas un cambio en la Constitución. Yo creo que a veces las personas discuten sobre por qué cambiar la Constitución y no hay ningún artículo que prohíba, ni en el régimen económico, y ni en ninguna parte, ¿no es cierto?, que el Estado regule o fiscalice nada, ¿no es cierto? Acá más bien lo que se señala es lo siguiente, en el artículo 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no puede ser lesivo ni a la salud, ni a la moral, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En ese sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Todo eso está en la Constitución ya está, solo hay que leerla nada más. Pero quieren cambiarla sin leerla. Es un acto político más que jurídico. Y esa entrevista fue muy comentada por eso, porque mi cara era, pero ¿de qué estamos hablando? Y en ese momento, miren ustedes, el tema político importante era si Verónica Mendoza iba a hacer una alianza o no con Gregorio Santos. Luego Gregorio Santos fue condenado y esa alianza finalmente no se dio. Y no se dio tampoco con Vladimir Cerrón, Perú Libre va solo, y Verónica Mendoza pidió la inscripción a Yehude Simón, del que luego se ha alejado por lo menos verbalmente y que ha recibido una respuesta muy agria de Yehude Simón. Esa es la historia. Muy bien, a ver, qué lástima que no haya venido al programa, hubiéramos podido conversar de todas estas cosas. Así es, y por si acaso, señores que se escriben contracampaña, no hay ninguna contracampaña. Yo cuando hablé con Nila le dije, ¿qué hago? Si tenemos que traer a Verónica, le digo, tengo entrevistas pasadas, pásala, me dijo. Ya, escogí un pedacito y ya sabían eso, así que no es contracampaña, no, además, no escriban tonterías porque yo lo borro. A todos los Verolovers decirle lo siguiente. Sí. Abel ha tenido mucho trabajo, ¿no es cierto?, llamando a todos. Y a la gente de Verónica Mendoza se le ha dado un espacio acá muy grande y con mucho cariño. A muchos que han repetido cosas que no son verdad y que son fáciles de rebatir. ¿Qué han hecho estos señores? Todos los que han venido por acá editan la entrevista, las partes donde ellos creen que se mejoran un poco, agrediéndome a mí. Y esa ha sido su publicidad en redes. ¿Cómo creen que les ha ido? Pésimo, pues, no aprenden. Lo trataron de hacer en la campaña de enero del 2020, les fue fatal, porque yo no les respondo, simplemente los bloqueo a todos y a todos sus seguidores. No quiero participar en esa controversia, yo no postulo a nada. Entonces, los seguidores de Verónica Mendoza son francamente muy pesados, hay que decirlo así. Los trolls de López Aliaga sí son el AMPA, ¿ok? Esos son contratados para insultar, para decirme todas las cosas horribles que me van a hacer en vida y en mi muerte, todas. Hasta de qué me voy a morir me han dicho. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero en fin, uno espera eso de López Aliaga, ¿no? No espera que la gente de izquierda del Perú, que no puede sostener sus ideas económicas, edite videitos para insultarte. Y siempre buscan un temita, ¿ya? Falso, lo sacan de contexto y sacan el temita, ¿ya? Ya sabemos cómo trabajan. Nosotros invitamos a Verónica Mendoza. No quiso venir. Esta es una entrevista realizada a Verónica Mendoza, donde ella dice que es lo que quiere cambiar de la Constitución. Y resulta que todo lo que quiere cambiar de la Constitución está ya en la Constitución. ¿Qué culpa tengo yo de que no la haya leído? Ninguna, pues. No es una contracampaña. La hemos invitado. Como hemos invitado a Keiko Fujimori, a Johnny Lescano, que era nuestro caserito. Ni bola nos ha dado. ¿Ya? Hernando de Soto nos plantó 3 veces. 3 veces nos plantó Hernando de Soto. Acuña no ha querido venir. Problema de ellos. Les debe estar yendo regio en las encuestas. Muy bien.
Nos tenemos que despedir hasta mañana, Abel. Nos tenemos que despedir, Rosa María, y nada, mañana tenemos un programa de análisis y el día viernes vamos a tratar de absorber todas las preguntas también que deseen sobre el tema de la votación del día domingo. Así es que todo eso nos espera este fin de semana. Bien, Rosa María, cuídate mucho, son las 9:24, nos vamos. Chao, chao, bien. Hasta mañana. Chao, cuídense mucho, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.